Vamos a seguir con las dos presentaciones. Lo que yo tenía en mente hacer esta tarde es una breve presentación de los conceptos básicos de lo que es un marco presupuestario en mediano plazo. Yo sé que para muchos de ustedes tal vez es algo que conocen de memoria, pero creo que siempre nos faltan definiciones en común y siempre nos falta un poco de ayuda a memoria para no olvidar por qué estamos hablando tanto de planificar a medio plazo y por qué nos parece tan importante. Entonces voy a presentar unos elementos básicos de los objetivos de un marco presupuestario a mediano plazo y sus componentes, y luego vamos a hacer un ejercicio en las mesas donde están, mesas mixtas, para identificar algunas experiencias de la región que pueden ser sobresalientes, que pueden ser interesantes para fomentar un poco el debate. Para empezar, ¿qué es un marco presupuestario de mediano plazo? Hay varias frases, hay varios conceptos que se mezclan. Solemos hablar de marco presupuestario a mediano plazo. Solemos hablar de gestión por resultados. Solemos hablar de presupuestación por programas. Y a mi juicio, todos estos son aspectos del mismo proceso de mejoramiento de los sistemas de presupuestación y planificación. Y entonces, la razón por ellos siempre viene de la debilidad de un proceso de planificación anual. Cuando se planifica solo en un año, pues un año nunca es suficiente para lograr los resultados más estratégicos. Como sabemos, sobre todo para proyectos de inversión, normalmente un estudio de factibilidad puede tardar todo un año. El inicio de un proyecto, las contrataciones, etcétera, tardan otro año. Es decir, con un proyecto de inversión no es hasta el año 3 que se empieza realmente a ejecutar. Y a veces la ejecución de una obra grande de infraestructura puede llevar fácilmente 5 años o más. Y como sabemos y como nos comentaba Nancy, aquí con el marco presupuestario a mediano plazo llevamos 10 años y todavía es un proyecto que está en curso, ¿verdad? Entonces, sabemos que un año no es suficiente, y sobre todo desde el punto de vista de una institución que recibe un presupuesto público, pues si le exigen de conseguir resultados, siempre van a decir, bueno, en un año tengo que pagar los salarios, no puedo cambiar el personal en un año, a lo mejor 1 o 2 se van a jubilar, pero es difícil cambiar mucho la planilla en un año. Las infraestructuras están más o menos fijas y no se puede hacer gran cosa en solo un año. Y si se intenta fomentar un sistema de presupuestación por resultados en base a solo un año, no hay la capacidad de conseguir los resultados. Y en gran parte la razón por trabajar en un medio plazo es para dar incentivos que permiten una gestión por resultados, sobre todo para resolver este problema de la anualidad, el hecho que en solo un año no se puede aumentar mucho las recaudaciones, tampoco se pueden conseguir ahorros, y por lo tanto la idea es en un medio plazo de crear el espacio fiscal necesario que permite asignaciones multianuales, generando nuevos incentivos para conseguir los resultados. ¿Okay? Entonces, yo diría, y yo no sé si los textos formales lo dicen, pero yo diría que presupuestación por resultados no tiene sentido si solo trabajamos en un contexto anual. Es imposible. Por supuesto, en cada año analizamos lo que se consigue, se hace un avance limitado hacia los resultados deseados, pero la gestión por resultados necesita una perspectiva plurianual. Y en gran parte esto viene de los recursos limitados que encontramos en la gran mayoría de los países. Incluso los países con más recursos de esta región tienen limitantes fiscales importantes. Y normalmente
esto lo intentamos estimar aquí, si trabajamos en solo un año, hay limitantes muy fuertes en lo que se puede aumentar. Pero en un periodo más amplio, de 2-3 años, se pueden introducir por una parte ahorros de eficiencia, se puede en el tiempo reducir el personal necesario para transacciones administrativas, por ejemplo, utilizando informatización de los procesos para reducir los gastos, y estos ahorros de eficiencia se pueden dedicar para tener un espacio fiscal más amplio para nuevos programas. Este tipo de ahorro, si lo trabajamos en solo un año, pues sería mínimo, pero cuando lo trabajamos a mediano plazo nos permite trabajar con una perspectiva mucho más amplia y da un incentivo a las instituciones a trabajar en este contexto. De ahí la importancia de tener techos presupuestarios multianuales y techos presupuestarios multianuales que sean creíbles. La idea es de dar a las instituciones la confianza de trabajar en el año 1 para conseguir algo mejor en el año 2, 3 y 4, teniendo la confianza que lo que el Ministerio de Hacienda les ha prometido, entre comillas, o les ha garantizado, van a recibir algo parecido en los años futuros, para que tengan el incentivo de trabajar y conseguir los resultados necesarios. De ahí la importancia de la previsibilidad. Para tener algo previsible se necesitan tener proyecciones relativamente fiables y se necesitan tener sistemas para compensar la incertidumbre de las proyecciones, para permitir garantizar, garantizar si es posible, pero por lo menos proteger en cierta medida las asignaciones plurianuales. Y estos son los elementos principales de cualquier presupuesto a medio plazo. Entonces, los beneficios que se esperan sacar son efectivamente los siguientes. Primero, un presupuesto plurianual nos permite, nos facilita el seguimiento y el cumplimiento de los programas y proyectos de maduración plurianual, que como acabo de decir son la gran mayoría de los proyectos y de los programas. Reduce la incertidumbre de las instituciones respecto a las asignaciones de mediano plazo y por lo tanto permite reformas de profundidad para lograr resultados más importantes, más estratégicos. Y permite que el presupuesto anual se adapte a las necesidades de un presupuesto orientado a resultados. Es decir, si hay unas metas de resultados, estas metas se establecen en una perspectiva plurianual y se adaptan lo que se hace en el primer año con respecto a lo que se espera conseguir en los años siguientes. Y por lo tanto incentiva la práctica de planeamiento estratégico de las instituciones. ¿Okay? Es muy fácil decirlo, hay pocos países que han logrado hacer estas cosas. Y en gran parte es porque cuando trabajamos con la incertidumbre de las recaudaciones, se necesitan herramientas disciplinadas y sobre todo vinculadas entre sí para permitir estos beneficios. ¿Cuáles son los componentes clásicos de cualquier sistema de presupuestación a mediano plazo? Bueno, hay distintos nombres que se pueden dar a estas herramientas, pero lo que nosotros en el equipo que hemos trabajado con los distintos países compartimos como los componentes clásicos de un marco presupuestario a mediano plazo son estos 4. Entonces, decimos que un presupuesto multianual necesita 4 herramientas: un marco macroeconómico multianual, un marco fiscal a mediano plazo. En algunos países estas dos herramientas se mezclan
Por ejemplo, en el caso de Nicaragua, el programa económico financiero efectivamente es una mezcla de un marco macroeconómico y un marco fiscal a mediano plazo. Se necesita un marco presupuestario que reúne estos elementos en una proyección de gastos a mediano plazo, y se necesita como componente individual de este marco presupuestario una serie de marcos de gastos que normalmente se establecen por sector o a veces por institución. Voy a ir definiendo cada uno de estos elementos, pero tal vez yo intenté buscar una definición de un presupuesto multianual, y esto es un poco lo que hemos encontrado, que un presupuesto multianual es un instrumento de la alta gerencia pública, es decir, es un instrumento político, de decisión política, de asignación de recursos, presenta la programación de la distribución entre las instituciones públicas, normalmente por programa, de los recursos financieros que se prevén recaudar y gastar en un periodo de 3 a 5 años. En Nicaragua ahora se trabaja en un periodo de 4 años, en el caso del Reino Unido, mi país, se trabaja en un periodo de 4 años también. Normalmente hay pocos países que yo sepa que trabajan con un periodo de 5 años, porque la incertidumbre llega a ser bastante mayor en un periodo más amplio, pero 3 o 4 años suele ser lo más común, y es un periodo pragmático para este tipo de herramienta. El otro aspecto importante es que todo esto se debe hacer con sujeción al plan estratégico del gobierno. Es decir, no he mencionado aquí como componente de un presupuesto multianual el plan de gobierno, porque estoy suponiendo que cada gobierno va a tener algún plan, que va a tener algo establecido donde se declaran los objetivos políticos, y que luego estas son las herramientas que permiten lograr aquellos objetivos políticos. En distintos países el plan tiene una forma más formal o menos formal. En el Reino Unido, por ejemplo, y es la misma cosa en la gran mayoría de los países anglosajones, no existe un plan como tal. No hay un plan de gobierno. Si preguntamos a David Cameron cuál es el plan de su gobierno, él no va a poder decir precisamente dónde se encuentra, porque se encuentra más bien en una serie de documentos. En el Reino Unido trabajamos en lo que se llaman white paper, que son documentos de política, y efectivamente para cada sector hay un documento de política que establece los objetivos, y esto a su vez permite la declinación en las distintas herramientas de un marco presupuestario. En otros países, como Nicaragua, hay un Plan Nacional de Desarrollo Humano, que es conocido como el Plan Nacional, y esto da el sombrero, digamos, a todo este proceso. En Guatemala, durante un tiempo, se ha trabajado con las metas presidenciales. Digamos, cada país puede tener una definición diferente de lo que es el Plan Nacional, y no necesariamente tiene que tener la misma forma, con tal que haya una idea muy clara de lo que son las prioridades nacionales y de cómo bajar estas prioridades nacionales en una serie de marcos de gastos que normalmente se hace por sector.